Invitarlos a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Quiero leer para ustedes de los versos del 27 al 33. Juan, capítulo 12, versículos 27 al 33. Dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. La gloria de Cristo en la cruz, victoria y su poderoso llamado. Volvemos al capítulo 12 y lo último que estudiamos cuando estuvimos aquí en el capítulo 12 fue la llegada de aquellos griegos que de forma soberana y eternamente planeado llegaron a buscar a nuestro Señor Jesucristo, y eso se convirtió en el anuncio de entonces de que Cristo iría a la cruz, moriría, y su muerte llevaría mucho fruto para la gloria de Dios. También nos recordó el Señor que todos aquellos que aman, que le aman, le sirven, le seguirán y el Padre les recompensará. Eso estuvimos viendo en la última parte del capítulo 12, cuando estudiamos estas cosas. Y hoy consideraremos entonces estos pasajes que nos harán ver nuestra necesidad de oración constante y guía, iluminación del Espíritu Santo. Este libro que nosotros tenemos delante de nosotros no es cualquier libro, es el libro de Dios. Es un libro divino. Y eso nos hace entender también que no todas las cosas están o pueden ser comprendidas totalmente. Hay cosas que son claras, pero hay cosas que son misterios de Dios. El Señor no nos ha revelado totalmente, pero en aquellas que nos ha revelado, debemos hablarlas con toda fidelidad, repetirlas fielmente. Debemos entonces rogar al Señor que nos asista en esto. Como decía el apóstol Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Veremos 4 cosas entonces: el sufrimiento del Hijo, el Padre glorificando al Hijo, el Hijo trae juicio y victoria, y el Hijo será levantado y llama a los suyos. Entonces, en primer lugar, el sufrimiento del Hijo. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Tenemos preguntas y tenemos afirmaciones, y nos revelan grandes doctrinas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna vez, cuando usted ha ido al mar y ha estado en la playa, se ha quedado admirado de lo grande que es el mar? Usted llega a ver un punto, pero de ahí todavía sigue más. Y para abajo, increíble. Y las cosas que ahí pueden estar y que uno no se imagina. Y uno nada más llega y hace: wow, qué grande, qué maravilloso lo que Dios hizo. Más grande el que lo hizo. Así estamos ante un pasaje como este.
cosas grandes y cosas maravillosas, las cuales solamente muchas veces podemos decir, qué grande es Dios. Y debemos creerle a Él, aunque tal vez no entendamos todas las cosas que aquí se nos dicen. Escuchamos a Jesús, Dios y hombre, una sola persona. Y al acercarse a aquel momento de la cruz, fue un momento de intensa agitación en lo profundo de su ser. Es como cuando las aguas de un estanque son agitadas. ¿Se recuerdan cuando niños metíamos nuestra agua en una tina y le comenzábamos a dar vueltas así? Así, algo así. Está agitado el corazón de nuestro Señor. Sus afectos, su mente, todo en Él está siendo conmovido. Cristo, al ir a la cruz, no fue indiferente, sino sabía lo que iba a pasar ahí. Él sabía perfectamente lo que pasaría. Cristo tiene un alma como lo tiene todo ser humano, porque Él mismo asumió la naturaleza humana, pero sin pecado, un cuerpo y un alma. Y Él afirma que al considerar aquel momento en la cruz, aquel momento de intenso dolor, cual ningún ser humano tiene idea, su alma es afectada. Él no está pensando solamente en los clavos que atravesarían sus manos. Él no está pensando solamente en la corona de espinas que se clavaría en su cráneo. Él no está pensando solamente en los latigazos que prácticamente destruirían su espalda. Él no está pensando en los golpes y en las humillaciones que le iban a dar ahí solamente. No solamente eso era lo que turbaba su alma, sino algo más. Había algo más profundo que eso. Hay seres humanos que en esta vida han pasado momentos de intenso dolor, de sufrimiento, de cosas terribles y lo han asumido valerosamente, sin quejarse. De eso no solamente se trataba lo que Cristo, o por lo cual Cristo tenía turbada su alma. Era algo más. Era la doctrina bíblica de la imputación de nuestros pecados a Cristo. Esa doctrina maravillosa. Esa doctrina. Cuando hablamos de un imputado en un juicio, ¿de qué es lo que estamos hablando? Del culpable. Ese es el imputado, ese es el culpable. O sea, la persona que merece el castigo. Pero Cristo no tenía ningún pecado en sí mismo. No era su pecado, pues Él fue santo y siguió siendo santo. Sino que era la culpa de los pecados de su pueblo. A través de todos los tiempos, desde la creación, todos los hijos de Adán heredaron esa naturaleza pecaminosa y se volvieron en sus pecados. Su maldad inundó este mundo. La desobediencia ha llenado los corazones de todos los seres humanos. Pero muchos de esos hijos de Adán, por la gracia de Dios, también confiaron que un día Dios enviaría un Salvador. Dios enviaría a alguien que pagaría por la culpa de sus pecados, un Redentor, un Salvador, uno que daría la victoria. Adán no pudo traer la vida, Adán no pudo vencer, pero llegaría uno que sí vencería. Uno que voluntariamente asumiría la misión de rescate por amor de su pueblo. La Biblia habla claramente de que el Padre pondría al Hijo en esa cruz y le trataría como un pecador no siéndolo. Que en unas horas trataría con el pecado, con la culpa del pecado, soportaría la ira del Padre por la maldad de su pueblo, fornicarios, mentirosos, idólatras, desobedientes a los padres, codiciosos. Aquellos que despreciaron el día del Señor. La lista es interminable. Piense
Piensen un momento en los pecados, en la cantidad de los pecados y cómo la maldad del pecado ofende a Dios. La maldad intrínseca que hay en él de oponerse a Dios. Toda esa maldad, todo eso, el pecado de miles y miles y miles. Isaías 53, 10 y 11, si quiere puede buscarlo. No lo leo para ustedes. Isaías 53, 10 y 11. Dice así: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Imputación. El pecado de su pueblo. La aflicción de su alma. No era solamente unos clavos o una corona. Era lo que iba a padecer. Llevando el pecado, la culpa del pecado. Cristo no conoció nunca el pecado, ni la maldad que hay en él, hasta el día que fue a la cruz y tuvo que pagar por ello, siendo justo e inocente. En 2 Corintios 5, 21, en la Nueva Versión Internacional, dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Claro, ¿verdad? Cristo será el sacrificio que pagaría por la culpa de otros, su pueblo, y tendría que sufrir la ira del Padre hasta el fin. Y al hacerlo nos daría paz y reconciliación. La Biblia habla de los sufrimientos de Cristo antes de ir a la cruz del Calvario. Yo para ustedes unos pasajes. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Lucas 22, 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo no pidió que se le librara en aquel momento. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. ¿Ha escuchado usted lo que es cuando alguien tiene como una pregunta retórica y ya la respuesta está ahí mismo? Ya la respuesta está en la misma pregunta. ¿Soy yo, Eric? Sí, claro. O sea, ya la misma pregunta, ya de por sí ya trae la respuesta. ¿Acaso era esto lo que quería decirle Jesucristo? No, era más que esto, la respuesta era obvia. Ya era obvia. Cristo entonces lo que está mostrando con estas preguntas es más que eso, es su obediencia completa al Padre. Su obediencia completa al Padre, su perfecta obediencia. Él ya lo había dicho en Juan 10, 17 y 18, leo para ustedes: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo cumpliendo la voluntad de su Padre. Cristo iría a la cruz. Él asumió en amor aquella misión de rescate. El apóstol Pablo lo dijo así: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó. Con el gozo puesto delante de él, ¿qué hizo? Fue a la cruz, sabiendo la vergüenza y el espectáculo público al cual sería expuesto, y aún así fue, sabiendo que haría la voluntad de su Padre.
Su respuesta fue: mas para esto he llegado a esta hora. Bendito nuestro Salvador, que no se devolvió, que no renunció, que no nos abandonó, sino que nos amó hasta el fin. Y fue a la cruz y aseguró la salvación de su pueblo. Como les mencioné al principio, es difícil pensar en todo lo que hay detrás de la turbación del alma de Cristo. Es difícil pensar en eso. Es una cosa profunda. En relación a Él como Dios y hombre, como una naturaleza no absorbió a la otra o la anuló en medio de esto. Pero esta frase de Cristo, esa turbación del alma, nos asegura que la completa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Juan dijo lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan 4:2. La completa humanidad de Cristo y su vida perfecta, llevando en su cuerpo el castigo, asegura completa salvación. En segundo lugar, el Padre es glorificado en el Hijo. Versículo 28. Juan 12, versículos 28 al 30. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. La ayuda viene de Dios y la gloria es para Él. El Padre y el Hijo son uno. Aquella voluntad del Hijo sería para gloria del Padre. Cristo entonces no pide ayuda a los hombres, sino que en su angustia es asistido por el Padre. Y el Padre hace un milagro. ¿Qué hace? Su voz. Su voz resuena desde los cielos, irrumpe en medio de aquel momento y se oye la voz del Padre. El Padre habla, el Padre se comunica y expresa audiblemente su voluntad. Glorifica tu nombre, dijo Cristo. Y el Padre responde: ha sido glorificado, ha sido exaltado, honrado, alabado por medio de su Hijo en su vida y su ministerio. Pero también seré exaltado en mi Hijo, en su resurrección y en su glorificación. Pero nosotros podemos ir más allá de ese pasaje o de este pensamiento. Podemos decir: Dios ha sido exaltado en todo el plan de redención, desde que se hizo ese plan eterno, ese plan que trató de ser destruido por el mismo Satanás y que nunca fue interrumpido y ahora está a punto de ser cumplido. El Señor está siendo glorificado. Y será glorificado cuando ese Cristo sea levantado, cuando ese Cristo sea resucitado y sea glorificado. Invito a buscar sus Biblias, Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos del 1 al 5, vamos a leer. Juan 17, dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Una gloria, un Dios. Esta voz de Dios fue escuchada en varias ocasiones. Recordemos que en el bautismo de Cristo, en Marcos 1:11, también en Marcos 9:7, cuando se transfiguró, muchos creían que aquí lo que tenemos en Juan 12 había sido un trueno o que un ángel le había hablado. Era la misma voz de Dios que habló desde su trono. La gente, muchos de ellos no entendieron la voz, otros sí pudieron entender lo que se dijo en ese momento. Fue comprendida por sus discípulos.
Esa voz de Dios, esa voz que habló desde Génesis y hizo todas las cosas. El Salmo 29 dice así: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. La voz de Dios. Camino a Damasco, el apóstol Pablo iba decidido en su misión y esa voz interrumpió su camino y lo tiró al suelo. Escuchó la voz de Dios, escuchó a Cristo, al Cristo exaltado. Otros no lo escucharon, pero él sí lo escuchó porque Dios así lo quiso, porque lo había llamado para salvación y su ministerio, llevar el evangelio a muchos. El Padre está dando testimonio del Hijo. Todos aquellos que ignoraban lo que estaba ahí pasando fue por su duro corazón, porque las pruebas están. Una voz habló desde los cielos. Hay pruebas. El Señor está dando pruebas de que Él es su Hijo y que deben de creer en Él. El problema no es la falta de pruebas para creer en Cristo. El problema es el duro corazón del hombre. La incredulidad de los hombres. La aprobación del Padre en lo que el Hijo haría es una base firme para descansar en la salvación que hay en Jesús para todo aquel que cree en Él. Aquel día en la cruz Dios sería exaltado. Aquel día en que Cristo sería puesto en la cruz, nosotros veríamos cómo Dios muestra su amor. Dios es amor. Aquel día en la cruz nosotros veríamos aquel Dios de ira. Dios es un Dios de ira, derramando su ira sobre su Hijo. Aquel día en la cruz nosotros veríamos que Dios es un Dios de justicia y lo que Él hace. Aquel día en la cruz nosotros veríamos al Dios exaltado, grande y poderoso. Veríamos su gracia redentora, veríamos su infinita sabiduría y su completa salvación para el pecador. El Padre sería exaltado en que el Hijo llevara a muchos a la gloria. Necesitamos un mediador, el cual es Cristo. Muchos años atrás, la voz del Señor se había escuchado en el monte Sinaí. La Biblia nos cuenta cómo fue ese momento. Había como un terremoto, truenos caían, oscuridad llenaba aquel lugar. Y cuando el pueblo escuchó la voz de Dios, dijeron a Moisés: no, Moisés, habla tú con Dios, porque si nosotros hablamos con Él, morimos aquí. Si estamos delante de Él, vamos a morir. Un día, todos los que despreciaron al Hijo, porque escucharon la voz del Hijo y escucharon la voz del Padre. Un día todos los que despreciaron su voz, despreciaron su palabra, se van a enfrentar a ese Dios grande y poderoso. No tendrán un mediador. ¿Qué es día para el pecador sin Cristo? Rechazar a aquel que el Padre exaltó, al único aquel en que Dios se ha complacido, su propio Hijo. ¿Qué día es? En tercer lugar, el Hijo trae justicia, juicio y victoria. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Dice versículo 31, y ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo pronto iría a la cruz. El diablo creía que tenía la victoria. El mundo creyó que habían hecho callar a aquel que se había proclamado como Hijo de Dios, aquel que señaló su maldad y les mostró el único camino al Padre, Él mismo. El mundo creyó que tenía la victoria. Pero Cristo, en lugar de eso que ellos piensan, Cristo anuncia victoria. El juicio para este mundo. La muerte de Cristo no solo anuncia salvación, sino juicio para este mundo. Este mundo que está influenciado por Satanás, por el pecado. Muchísimos años atrás, Dios trajo juicio a este mundo.
mandó a un hombre, Noé, a construir un arca. Esa arca mostraba salvación, pero también mostraba juicio que vendría sobre la humanidad. Dios por su gracia salvó a 8. Pero hubo una humanidad que sufrió el juicio de Dios. Sufrió el juicio de Dios. Despreciaron a aquel que les había hablado. Y así como hubo juicio, Cristo volverá un día. Salvará a los suyos y nadie podrá escapar de ese día en que las naciones sean convocadas. Vamos a buscar Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2. Dice así, versículos 7 al 12. Yo publicaré el decreto. Salmo 2, 7. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Palabra de Dios. Juicio para este mundo. El día en que Cristo murió, comenzó el tiempo final para este mundo. El juicio vendrá. Habrá un día de juicio para esta humanidad. Qué día terrible será ese. Qué día terrible. El mundo volcó todo su odio a Cristo en la cruz. Mataron al inocente, al autor de la vida. Cometieron una maldad. Sus enemigos se regocijaron. Y aunque usted no haya estado en ese día gritando, crucifícale, crucifícale, la Biblia dice que todos los que aman este mundo y las cosas de este mundo son enemigos de Cristo. Enemigo. ¿Qué hará el Señor con todos sus enemigos? Vendrán a juicio y no pasarán el juicio de Dios. Hay condenación para todo aquel pecador que no está en Cristo. ¿Cuánta gente hay que escapa de juicios terrenales, verdad? ¿Cuánta gente hay? Mire, se enfermó el juez. Y ahí aplacemos el juicio. Se enfermó el imputado. Aplacemos el juicio. El abogado no pudo llegar. Aplacemos el juicio. Vino un desastre natural. El edificio se cayó. Ay, no, aplacemos el juicio. Eso pasa. Pero en el día del juicio de Dios no habrá ningún aplazamiento. Nada interrumpirá el día de juicio. Nadie podrá excusarse. Todos serán llamados. Terrible ese día. Imagínense, si solo la voz de Dios la sintieron como que un trueno había caído. Ahora imagínense estar delante de la presencia de Él. Eso será terrible. Y estar sin un mediador, todavía más terrible. ¿Qué será de ese día para la humanidad? No habrá dinero, no habrá rango social que pueda servirle. El veredicto vendrá. Apartaos de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo y los suyos. Pero también nos dice algo Cristo en Juan 12, 31, perdón. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El diablo sería derrotado. Por siglos y siglos este mundo vivió en oscuridad. Solo una pequeña luz en una nación.
Una pequeña luz, y aún así ese pueblo se volvió en contra de Dios. Fue Dios en su misericordia que mantuvo su promesa. Pero el mundo vivía en tinieblas hasta que un día vino gran luz en medio de la oscuridad. Él es la luz del mundo. Vino. El diablo tenía cautivo a muchos. Los arrastraba engañando los cautivos a sus maldades. En su mayoría todas las naciones vivían entregadas a la idolatría. Entonces llegaría un día de libertad y victoria. Pueden buscar conmigo Colosenses 2, 13 y 15. 13 al 15, Colosenses 2. Colosenses 2, 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Victoria! Victoria de Cristo sobre Satanás. Este enemigo, Satanás, fue vencido. Ya no tendría más poder para sujetar a los hombres a la mentira. Ahora es un enemigo derrotado y atado. No significa que no tiene poder para dañar. Sí lo tiene, pero está vencido. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Él traería libertad y victoria. Podemos alabar y confiar y consolarnos en esta verdad. Satanás es un enemigo vencido. Cristo le venció. Y un día ese enemigo será lanzado finalmente al lago de fuego. Todo aquel que va a Cristo tiene la completa confianza que el Señor ha logrado para él completa libertad de este enemigo. Ya no más entregado al vicio, ya no más entregado al pecado, ya no más esclavo de la lujuria, la codicia, la idolatría, los placeres de este mundo, a la ideología de esta vida, sino libre para servir a Cristo. Porque en Cristo el ser humano encuentra total libertad. Porque si el Hijo liberta, seréis verdaderamente libres. Romanos capítulo 6, versículo del 6 al 11. Romanos capítulo 6, busquemos un momento. Romanos capítulo 6. Versículo 6 al 11 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto a vive, para Dios vive. Así que también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, versículo 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De manera que escapa a nuestro entendimiento la forma tan poderosa como el Señor hace eso en nuestra vida. Él simplemente lo hace por su poder, por su Espíritu. Somos llevados a la fe, a morir con Cristo, para ya no más vivir nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Todo deseo, todo anhelo de pecar, de mentir como Satanás miente, ya queda anulado. Se resucita una nueva vida. Cristo por su muerte terminó con el pecado. Esto es que Él pagó completamente con su vida para dar salvación. Él mismo tiene el poder para libertarnos.
Ya no hay temor a la muerte, ya no hay temor a qué pasará el día en que yo muera. Ya no hay temor. Cristo venció la muerte. Cristo venció el pecado. Cristo venció a Satanás y el mundo. Él es victorioso. Él me libertó y a Él debo mi vida. Para terminar este punto, Juan capítulo 12, versículos 32 y 33. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Finalmente, Cristo declara la forma en que morirá. Cristo no iba a morir envenenado. Cristo no iba a morir en una revuelta con soldados romanos. Cristo no iba a morir atropellado por algún coche romano. Cristo no iba a morir por alguna enfermedad. Cristo iba a ir a la cruz, porque así estaba declarado. Jesús iría a la cruz, como se lo dijo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús cargaría la cruz, así como cargó la culpa del pecado. Cristo sería levantado para que todos vuelvan su mirada a Él en fe. Que hubo un sacrificio, que dio su vida, que el pecado tiene un castigo, que la ira de Dios es real y cayó sobre el Hijo, que sufrió, que se entregó voluntariamente para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le vieron morir. Su muerte fue real, no fue una ilusión, como muchos engañadores quisieron decir, que era una ilusión. No, fue real. La muerte del hombre perfecto para dar vida a un pueblo, y resucitado 3 días después por el poder de Dios. Él, aquel que sería levantado, atraería a los suyos. Es la misma palabra, esta atraería, es la misma palabra que se usa en Juan capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta palabra es la palabra griega elko, que se usa para una atracción poderosa. Una atracción poderosa. Quiero contarles una historia breve de un siervo de Dios, el recordado R.C. Sproul. Tal vez algunos han escuchado de él. Una vez fue llamado para tener un debate acerca de la soberanía de Dios en la salvación en un seminario arminiano. Jacobo Arminio fue un hombre que en el siglo XVII propuso que la salvación tiene un componente donde el hombre coopera con Dios en la salvación a través de la fe, que además tenemos libertad para aceptar o rechazar la gracia, porque Dios nos dio libre albedrío. También dijo que Cristo en la cruz lo que dio fue la oportunidad de salvación, y así proveyó una salvación o expiación general a la humanidad. No que murió por cierto número o un pueblo escogido. Y esto es lo que nosotros escuchamos en muchas iglesias que se predica hoy día. Toda esta enseñanza fue rechazada en un tiempo, en un sínodo, el sínodo de Dort, de donde salieron las doctrinas de la gracia. Pues Sproul fue llamado para debatir este asunto. Y él no sabía a quién iban a poner a él, a la par de él, y pusieron al director del Nuevo Testamento del seminario. O sea, una persona que conocía griego así. Y Sproul no manejaba el griego tan profundamente. Entonces Sproul sacó 2 pasajes para mostrar esta palabra atraer. Una se encuentra en Santiago 2:6, la leo para ustedes. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿Ven la palabra arrastran? Es de atraer, es la misma palabra. Después otra en Hechos 16:19.
Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro. ¿Qué significa? Los trajeron. Traer esa fuerza, ese poder que hay ahí. Una fuerza superior actuó en ellos para llevarlos. Y Sproul le preguntó a esa persona, a ese director, que por qué creía que atraer era menos convincente que la palabra arrastrar, si son la misma cosa. Y entonces este hombre le dijo a Sproul lo siguiente: en el griego clásico, esta palabra atraer también se usaba cuando los hombres sacaban agua de un pozo. Entonces uno al agua no la arrastra. Usted no arrastra el agua. Entonces Sproul se quedó, ay, estoy en problemas. ¿Qué voy a hacer? Entonces pensó un momento y le dijo lo siguiente: bueno, cuando usted está en un pozo, usted no le hace al agua, agua venga, ven agua por favor, te lo pido, te lo ruego. No, usted tira el balde hasta el fondo, vence la gravedad y ¿qué hace? Arrastra y trae al agua hacia sí mismo. Todos en el seminario se quedaron callados. Fin de la discusión. Cuando el Señor nos dice que Él atraerá a los suyos, es un poder y una fuerza que actúa en las personas y los atrae. Mire, gloria a Dios por eso, porque si hubiera sido por mi voluntad, yo hoy no estaría aquí. Es Dios soberanamente en su salvación que atrae a aquellos que el Padre le ha dado para gloria de Él y no para gloria de los hombres. No hay nada en nosotros, no hay nada bueno para venir a Dios. No hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. No hay. Es Dios por su soberano poder que atrae a los suyos a sí mismo. No las atrae como si fueran perros rabiosos. Eso cuando uno trae un perro rabioso. No. Él cambia su naturaleza. Él cambia su corazón. Y como si fueran cuerdas de amor, ellos vienen libremente a Cristo para entregarse a Él. Así es como actúa el Señor. Es ese llamado eficaz de Dios para salvación, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese llamado poderoso para salvación le da la gloria a Dios y no a los hombres. Dios es soberano en la salvación le pertenece a Él y en su gracia serían salvados muchos. Esos todos corresponde a esta humanidad. No importa su raza, no importa su cultura, no importa su lengua, sean hombre o mujer, Él atraería a los suyos. ¡Qué misericordia de Dios! No importa en lo más hondo del pecado que se encuentren. No importa si Satanás los tiene cautivos, el Señor los trae. Su poderosa voz penetra hasta lo profundo del ser. Los llama no por nada en ellos, sino por el poder mismo de Dios. No espere, por favor, no espere un sueño. No espere una voz que venga de algún lugar. Ya tenemos la voz de Dios aquí escrita. Es la palabra de Dios que actúa por su Espíritu Santo y lleva a los suyos a Él. Es el llamado de Dios al pecador a verse necesitado de Cristo y acudir al Señor, a aquel que sufrió, que vino a rescatar y dar plena salvación. Qué bella historia de su excelsa gloria. Bajó el Salvador, Jesús, mi Redentor. Tengo unas consideraciones para terminar en esta tarde. Toda la vida del creyente está relacionada al momento en que Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Toda nuestra vida.
La fe del creyente está unida al Hijo de Dios, quien moría por su pueblo. Que nosotros tengamos perdón, que nosotros tengamos vida, que tengamos victoria sobre el mundo, el pecado y Satanás, es porque Cristo venció en la cruz del Calvario. La vida y el perdón están aseguradas porque el Señor cumpliría su promesa de ser levantado para nuestra justificación. Las ordenanzas, tanto la cena del Señor como el bautismo, ¿a qué apuntan? A la muerte de Cristo. Recordamos a Cristo en la cena del Señor, aquel que fue crucificado. Cuando son bautizados, morimos. Nos recuerda esa muerte en Cristo y esa resurrección en Él. Cuando el apóstol Pablo llegó a Corinto, estas fueron sus palabras. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este mundo necesita escuchar eso. Este mundo necesita escuchar que Cristo murió para dar salvación al pecador. Hay gente que nunca ha escuchado eso. Hay gente que nunca lo ha escuchado. El mundo necesita escuchar eso. Necesita escuchar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a una persona? ¿Sabía? Cristo vino a morir por pecadores. Ya no vendrá una voz de los cielos para anunciar este Evangelio. Tenemos su palabra y es suficiente. Cristo todo lo pagó. Cristo sufrió el castigo. Él y solo Él fue el que complació al Padre con su muerte voluntaria y perfecta. Él y solo Él venció a Satanás. Tenemos un suficiente y poderoso Salvador a quien acudir entonces. Y no solamente esto, Él aseguró que Él atraería a los que el Padre le había dado. Solo Dios necesita hablar y vendrán a Él. Su voz penetra profundamente el alma y la persona quedará cautivo para siempre en Cristo. ¿A usted le gustaba jugar con los imanes? Y con un poquito de hierro. ¿Verdad? ¿Y cómo es atraído, verdad? Pero el aluminio no sirve. Tiene que ser ¿qué? Hierro. Él atraerá a los suyos. Vendrán a Él porque son suyos. Porque son de Cristo. Al oír su palabra, el Espíritu Santo hará que quebrante sus voluntades y los lleve cautivos a la obediencia a Cristo. Los convencerá que son pecadores, los convencerá de un juicio, los convencerá que Cristo es su única justicia y que Él está en los cielos, siendo su perfecto mediador ante el Padre, por ese sacrificio hecho una vez y para siempre. Le pregunto, ¿este es su testimonio? ¿Puede usted decir esto? ¿Fue el Señor que me llamó? Porque si usted confía, no, es que yo siempre de chiquito busqué las cosas de Dios. Es que yo fui el que fui al Señor. O más bien dice, el Señor por su gracia me llamó un día y me mostró cuánto yo necesitaba de Él. Asegúrese que fue el llamado de Dios para verse pecador y acudir a Cristo. Asegúrese que su confianza esté en aquel que fue levantado para salvación. Asegúrese que su confianza está en que Él pagó por mí. En que mi pecado le fue imputado a Él. Asegúrese de eso. ¿Cuántos llegarán un día delante de Dios creyendo que eran salvos? Confiaron en sí mismos. No confiaron en que Cristo fue el que murió por ellos. Muchos no pudieron entender lo que pasó aquel día en la cruz. Para muchos ese día, aquel que estaba colgado en la cruz fue un espectáculo. Así, la Biblia habla, un espectáculo. Pero para los creyentes, aquel que fue colgado en la cruz es nuestra vida. Es nuestra vida.
No es un Salvador caído o derrotado, sino victorioso. En medio de nuestras luchas contra el pecado, contra Satanás y el mundo, recordemos esto: Cristo venció y los que están con Él son vencedores. Recordemos eso. En medio de las luchas del alma del creyente, podemos volverlo a ver a Él y confiar que Él no falló y cumplió lo que prometió. Él vino a salvarme y me salvó. Los sufrimientos de Cristo en la cruz y la gloria del Cristo resucitado y exaltado no fue algo entendido completamente para el pueblo de Dios en la antigüedad. Aún los ángeles, ¿sabe?, anhelaban mirar estas cosas, pero fue escrito esto para nosotros. Busquemos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice así, 1 de Pedro 1, 10 al 12, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Gloria a Dios. Nosotros tenemos la bendición de entender ahora y escuchar acerca de estas cosas. ¿Qué alabanza debe salir de nosotros al saber esto? Lo que Cristo hizo por su pueblo, y entonces amarlo más y creer más en Él. Pero quiero preguntarte para finalizar en esta tarde: ¿comprendes tú la maldad de tu pecado? ¿Comprendes que hay un juicio? ¿Sabes de tu destino final, lo que será sin Cristo? ¿Sabes que tu destino final sin Cristo será ser echado fuera y ser enviado al mismo lugar del diablo con los suyos? ¿Entiendes estas cosas? Quiera Dios que por su gracia las entiendas y las creas y acudas a Cristo. Cree en Cristo. Estarás en las manos de aquel que no fue retenido por la muerte. ¿Quién puede escapar de la muerte? Solo aquel que dio su vida para volverla a tomar. Solo el Hijo de Dios. Su sacrificio sigue teniendo la misma eficacia de aquel día en la cruz del Calvario. Sigue proveyendo perdón y no serás hallado culpable. No serás hallado culpable el día que estés delante del Padre, pues Él aseguró perdón y vida para los suyos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias a aquel, a pesar del intenso dolor y de la turbación de su alma, fue a la cruz valientemente, en amor, cumpliendo tu voluntad, obedeciendo perfectamente. Gracias por aquel que te glorificó. Gracias por tu Jesucristo, en quien hay victoria, que ha vencido y vencerá. Gracias por aquel que atrae a los suyos a sí mismo. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por aquel, por tu Hijo a quien pusiste en la cruz, por aquel que llevó nuestro castigo. Gracias, Señor.
No podremos comprender totalmente la profundidad de estas verdades, pero ayúdanos a creerlas con todo el corazón. Ayúdanos a amarte más y a creer cada vez más en ti. Gracias por habernos traído a ti y gracias porque hay muchos más a quien llamarás por tu poderosa voz. Haznos salir en esta tarde de este lugar convencidos de que tenemos un poderoso Salvador. Tenemos a Cristo, aquel que venció la muerte, aquel que venció a Satanás. Y en él oramos. Amén.